RFI y France 24 presentan En Primera Plana, Andreina Flores. Bonjour desde París, saludos desde los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa En Primera Plana con un tema que nos concierne a todos, la inteligencia artificial y la amenaza que pudiera significar para ciertas profesiones y oficios, incluyendo el periodismo. ¿Es suficientemente inteligente la IA como para reemplazarnos? ¿Estamos realmente en riesgo o siempre seremos el cerebro que la maneja? Para responder a estas preguntas están con nosotros en los estudios tres invitados muy especiales. Jules Trouille, especialista en inteligencia artificial en el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Bienvenido, Jules. Bonjour, buenos días. También tengo a Paola Ortega, quien es ingeniera especialista en inteligencia artificial. Paola trabaja en Evulocare, empresa francesa encargada de desarrollar software para hospitales y clínicas. Bienvenida, Paola. Gracias. Y de este lado tengo a Virginie, gracias a Virginie Martin de Nóbrega, abogada y especialista jurídica y también pues especialista en inteligencia artificial relacionada al derecho internacional. Gracias, Virginie, por estar aquí. Merci. Buenos días. La inteligencia artificial, amenaza o aliada, hoy en Primera Plana. En los últimos 2 años, la inteligencia artificial ha tenido un boom sin precedentes. Los expertos la han catalogado como una invención tan significativa como la televisión, como la computadora, como el teléfono móvil y todos aquellos dispositivos que han transformado el mundo para siempre. Y los números son impresionantes. Por ejemplo, se estima que diariamente se generan 34 millones de imágenes y unos 5.000 millones de palabras con inteligencia artificial. Pero, por supuesto, una herramienta tan poderosa como esa no llega sin generar fuertes preocupaciones, y entre ellas lo que los expertos empiezan a llamar el gran reemplazo, es decir, que la gran eficiencia de la inteligencia artificial termine por mandarnos a todos a casa y se encargue entonces de redactar noticias, de hacer diseños gráficos, de traducir o de hacer películas. Vamos a ver lo que dice la prensa. Tengo, por ejemplo, la portada de The New Yorker. La inteligencia artificial nos quitará nuestros trabajos. La revista estadounidense afirma que no se conoce aún el impacto en el mundo laboral, pero que podría dar mucho poder a quien maneja ese sector y dejarnos al resto solamente las obras. También tenemos en la portada de Harvard Business Review cómo la IA está cambiando el trabajo. La revista explica todo lo que hay que saber sobre la automatización, el aprendizaje de las máquinas y el futuro de nuestros empleos. Y finalmente, en Francia, la revista Philosophie dice: la IA, el mito del siglo XXI. ¿La inteligencia artificial será nuestra esclava? ¿Será nuestra amiga? ¿O es nuestra dueña? Con estos temas comenzamos nuestra ronda de preguntas con nuestros invitados. Y comienzo por un estudio reciente que hace Goldman Sachs, el banco de inversiones y planificador financiero estadounidense, que afirma que 300 millones de empleos van a desaparecer en los próximos 10 años, reemplazados por la IA. ¿Es acertada esa proyección? ¿Quién quiere comenzar? Jules. Muy bien. Es cierto que muchos empleos van a desaparecer. También otros empleos se van a crear. Para mí el dilema es que va a ser muy rápido y cómo la gente va a poder cambiar de trabajo tan rápidamente. Y el dilema es de cómo vamos a formar la gente a los nuevos empleos. Paola, ¿qué dices tú? ¿Se van a perder 300 millones de empleos en los próximos 10 años? Pues me encantaría saber, pero no lo podemos saber, es una proyección. Lo que sí es un hecho es que creo que fue hace 2 días que Microsoft hasta el momento yo creo que llevan 9.000 empleos que han terminado con la estrategia de poder reemplazar con inteligencia artificial. Así que efectivamente estamos viendo que en el mercado laboral, sobre todo en los trabajos de oficina, las cosas están cambiando. ¿Qué dice Virginie? Yo creo que es difícil de decir si esta predicción será acertada.
Lo que sabemos es que la IA tiene un impacto muy importante con la magnitud, la rapidez y con las transformaciones en el mundo laboral y en los empleos. Según el FMI, 60% de los 40% de todos los empleos en el mundo se van a ser transformados por IA, 40% en los países del sur y 60% en el norte. Y sobre 40% en los países del sur, solo 26% de estos países tienen la infraestructura, el acceso a Internet para aprovechar y disfrutar de las ventajas de la IA. Claramente el impacto es enorme, pero es muy difícil de saber la magnitud de esta transformación con la IA. Antes de que continuemos en este debate que está muy interesante, quiero que veamos este video de la presentación que hizo Google de su nueva plataforma Veo3 de inteligencia artificial para generar imágenes con calidad cinematográfica. Vean esto. I'm one with nature now. Nature would prefer some personal space. The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Todo lo que acabamos de ver está hecho artificialmente. No hay intervención humana, aparte de las órdenes que puede dar un humano para que esto se produzca. Y por supuesto, esto elimina de un plumazo oficios como actor, animador de video, director de fotografía, camarógrafos incluso, etc. Pero bueno, más allá de lo que vemos en este video, ¿cuáles son las profesiones y los oficios más afectados por la inteligencia artificial? Jules. Pues para mí los empleos más afectados son los empleos analíticos. Todo lo que es creatividad, no tengo miedo. Claro que están haciendo videos sin actores, pero hay gente atrás que trabaja para hacer eso y tenemos que tener una idea de lo que queremos hacer. Pero lo que es analítico sí puede desaparecer. ¿Piensas, Paola, te pregunto a ti, que se van a crear nuevos empleos que utilicen esta inteligencia artificial o simplemente vamos a ver desaparecer los viejos y ya? Yo creo que hay que pensar un poco en todo lo que ha pasado históricamente con otras tecnologías. La aparición de Microsoft Office, de Word, Excel, todo eso, y además el Internet. Lo que vemos es que los trabajos se transforman, cambian. La diferencia que yo veo con la inteligencia artificial es que eso está pasando a un ritmo muy rápido. Así que para poder hacer esta transformación laboral también habrá que adaptarse muy rápido. Y hay una pregunta legal que quiero hacer y por eso me dirijo a Virginie. ¿Se puede regular el uso de la inteligencia artificial, especialmente en sectores como periodismo, como actuación, traducción, narración y doblaje, en los puestos analíticos, como decía Jules? ¿Se puede regular la IA o esto va tan rápido, va como una bola de nieve imparable? Siempre parece que llegamos tarde. ¿Cómo manejar esa situación? Claramente se puede y debemos regular a la inteligencia artificial. Ya tenemos las recomendaciones de la UNESCO de 2200 con los principios éticos y tengo un principio muy importante que el derecho internacional y los derechos humanos que se aplican afuera del Internet se aplican también sobre el Internet y sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, los derechos humanos, económicos, sociales de los trabajadores como la vida privada, la seguridad, pero también la salud, incluido la salud mental. Y tenemos una acción muy importante de la ONU y de la Organización del Trabajo que dice que los trabajadores deben ser protegidos por regulaciones, por principios éticos y deben ser protegidos contra el estrés tecnológico. El estrés tecnológico de estar atrás de la tecnología, de la presión, de deber adaptarse a la tecnología. Y eso yo creo que es muy importante. Eso podemos y debemos regular a la IA y es posible. Hay algo que tú has mencionado y que es muy importante y es la parte de la salud, porque
Sí es verdad que vemos muchos oficios y profesiones que están en riesgo a través de la inteligencia artificial, pero si hablamos de la salud, y con eso quiero preguntarle a Paola, porque ella trabaja justamente en una empresa que hace software para hospitales y clínicas, si entiendo bien. Claro que la inteligencia artificial puede ayudar en ese sentido, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, puede hacer diagnósticos anticipados, puede leer radiografías con una precisión impresionante. En ese caso, la inteligencia artificial es una aliada más que una amenaza. ¿Y cuáles son los avances en ese sentido? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que así como la inteligencia artificial avanza muy rápido, pero no estamos obligados a ir al mismo ritmo, porque la inteligencia artificial es muy nueva y todavía no conocemos completamente los riesgos. Lo que sí se sabe es que en ciertos casos se ha comprobado, porque esta no es un área nueva, lleva por lo menos 20 años, que para ciertos usos, como has dicho, todo lo que es X-rays, diagnósticos, si se hace de una manera responsable y si la tecnología detrás se comprueba con estadísticas que sí funciona y que sí se puede confiar en esa tecnología, efectivamente creo que puede ser un aliado para los médicos. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque la idea tampoco es reemplazar todo lo que es la intervención humana y todo lo humano que está en el sector médico. Así que hay que tener una estrategia donde hay que ver los dos lados y hay que siempre integrar el concepto de ética en el producto. ¿Reemplaza a ciertos médicos? ¿Podría la inteligencia artificial reemplazar el trabajo médico, el trabajo humano médico? Hasta la fecha, hoy en día, yo diría que no. Tal vez dentro de 20 años, yo no sé si reemplazaría, pero efectivamente podría tener muchísimas más capacidades. Pero, de nuevo, yo siento que para ser un profesional responsable hay que siempre tomar en cuenta esta parte humana, que es una de esas características fundamentales que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar. Toda esta parte de conexión humana, de espíritu crítico, que la inteligencia artificial por diseño no puede tener, porque fue entrenado con tantos datos que crear algo nuevo, efectivamente lo que decías de la creatividad, hacer algo nuevo de la nada con una inteligencia artificial en términos de diseño es imposible, es imposible. Quería preguntarte, no sé si tienes contacto directo con los médicos que utilizan el software que tú diseñas en tu empresa, pero ¿sienten temor? Te lo digo porque en el sector periodístico donde yo estoy sí hay como cierta inquietud. ¿En el sector médico hay ese temor? Es una buena pregunta porque efectivamente esta semana fui a un hospital y vi un poco cómo suceden las cosas y las reacciones ante este tipo de tecnologías. Los médicos jóvenes parece que tienen menos aprensión, tienen más ganas de utilizar esta tecnología. Los médicos que ya llevan mucha experiencia hasta cierto punto, yo no sé si es un miedo, una aprensión o el simple hecho de que no confían, pero efectivamente hay un roce. Y es por eso que la estrategia, marketing, producto, como le queramos decir, es ir en baby steps, pasitos chiquitos y poder hablar con ellos y entender qué es lo que quieren y cuál es la visión que ellos quieren tener. Pues vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este tema interesantísimo, inteligencia artificial, amenaza o aliada, hoy en Primera Plana. Creando una historia que salga desde el Il faut créer corazón une histoire qui sort du cœur y conectándome con la tristeza que pude et me esa connecter historia. avec la tristesse de la montagne. Nakury ty fiainana amin'ny toetrandro toagny, tegna lany fagnahy. Tawari.
Seguimos en Primera Plana con el tema inteligencia artificial, enemiga o aliada. Y hoy tenemos a tres invitados de lujo, conocedores del tema. Jules Trouille, especialista en inteligencia artificial. Paola Ortega, ingeniera en la empresa Evolucare, dedicada al software de centros médicos. Y la abogada Virginie Martin de Nóbrega. Jules, programas como ChatGPT, que es uno de los más populares, por supuesto, son capaces de dar respuestas coherentes y de un alto nivel en cuestión de segundos, de cualquier temática. Yo puedo en 15, 20 minutos, digamos, tener una tesis de grado sobre relaciones internacionales, sobre el conflicto Israel-Palestina a través de los siglos, sobre la influencia comercial china en América Latina y en el mundo. En fin, cualquier área de conocimiento puedo cubrirla con ChatGPT. Y mi pregunta es, ¿esto pudiera ser como un trampolín inevitable hacia la pereza, hacia la flojera? Es decir, si yo tengo a ChatGPT que piensa por mí y piensa muy bien, bueno, ¿por qué me voy a dar mala vida en pensar yo? Porque la tesis la tienes que leer y vas a ver que no es tan buena, que tiene errores, que a veces va a inventar. Para mí es una súper herramienta. Le podemos usar para tener un plan, ideas, pero después hay que trabajar. No se va a ver y no va a ser interesante para nada. Pero ¿tú crees que eso puede depender, digamos, de la conciencia que tenga cada quien de esa revisión? Te lo pregunto porque, bueno, siempre existen diferentes niveles de talento o de cuidado por el trabajo bien hecho, y habrá quienes digan, no, yo necesito revisar esto para ver si la inteligencia artificial hizo un buen trabajo, y habrá quienes digan, no me importa nada. Me gusta tu pregunta, me hace pensar cuando estaba yo en la escuela y que mis profes me dijeron de no usar internet o Wikipedia. Porque, exactamente, por ahí va. No, porque dijeron que eso era flojera, no era útil, no funciona bien. Al final lo usábamos, porque ya existe y usamos lo que existe. Claro. Pero después no es por eso que no tengo crítica, espíritu crítico, no es por eso que soy flojo. Y al final es que solo es una herramienta más para ir más adelante, tal vez más rápidamente, pero podemos hacer más si tenemos más tiempo. A nivel de trabajo, yo puedo entender que sí, tiene que haber una verificación. Pero, por ejemplo, a nivel escolar, a nivel de primaria, de secundaria, la utilización de ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial es cada vez más frecuente. Y yo no estoy muy segura de que la verificación sea una etapa obligatoria después. Me parece que... Por eso hay que verificar el nivel durante la clase y no en casa. Que hagan trabajos en casa está bien, pero para verificar el nivel se hace en clase. O sea, tú dices cambiar un poco los métodos de enseñanza y volver a lo tradicional, quizás. En mi opinión, sí. ¿Examen con papel y lápiz? Que usan el internet, ChatGPT en casa, está bien, lo tienen que usar. Después tienen que aprender cómo funciona. Pero para saber lo que aprendieron, lo tienes que pedir en clase, frente a los demás. Eso me parece bien. Volver otra vez a lo tradicional y decir, bueno, todo el mundo su lápiz en mano y vamos al examen de hoy. Quería preguntarte, Virginie, con respecto al periodismo. Sabes que ese es un tema que me preocupa personalmente, porque a pesar de que hay herramientas valiosas en la inteligencia artificial, se plantean dos problemas. El reemplazo eventual de periodistas profesionales por una IA que puede escribir textos de alto nivel y lo hace por un costo mucho menor, por supuesto. Pero también hay lo que llamamos la proliferación de fake news. Si no hay esa etapa de verificación de la que habla Jules, pues, bueno, podemos tener muchísimas más noticias falsas de lo que vemos actualmente en este momento. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? ¿Cómo regular? ¿Cómo poner un freno a esa multiplicación de fake news? Sí. Son dos puntos. El primero es que la IA claramente se va a transformar los empleos, especialmente los empleos con tareas rutinarias, con la automatización que puede hacer un trabajo más rápido, más eficiente que una persona o con 10 personas en 5 minutos. Eso claramente tenía un impacto. Pero yo creo también que el ChatGPT no piensa. Es una herramienta, tecnología, según que está clasificando, tratando, analizando a los datos según un algoritmo, según la metodología de las empresas. Y por eso yo creo que los profesionales de la información, los profesionales de derechos tienen un papel muy importante, no solo en la regulación, en la aplicación de la regulación, pero también para verificar a los datos, a los hechos, para analizar a los hechos y para dar
un poco de ético, pero debemos que elegir esta posición. Debemos que estar muy vigentes en controlar, en verificar, y yo creo que es muy peligroso de pensar que el ChatGPT piensa. Yeah. El IA no piensa. El IA es un algoritmo, es un objeto, es una máquina, no piensa. Son los seres humanos que piensan, que pueden imaginar, que pueden creer, que pueden analizar, que pueden dar significado con los hechos y también poder tomar y dar cuenta de los elementos intangibles, de la cultura, del idioma, de qué pasa en la política, en el mundo. Eso es muy importante de valorizar a estas cualidades del ser humano y de aprovechar los aventares de la IA, pero no el peligro que se va con la automatización y con la percepción que el ser humano se va a ser reemplazado, porque no es la verdad. Realmente no es la verdad. Hay algo importante que has dicho y es que la inteligencia artificial no piensa, pero la gente que está detrás de la inteligencia artificial sí piensa. Ahora, ¿qué pasa cuando ese pensamiento es manipulado, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia artificial china, de DeepSeek, por ejemplo, hay ciertos temas que esa plataforma no toca. Cuando uno pregunta en DeepSeek sobre la masacre de Tiananmen, dice, bueno, ese es un tema debatible, no se le puede llamar masacre, se le llama, o sea, da como una vuelta ahí sin responder realmente al tema. E incluso, te doy un ejemplo mucho más divertido, en DeepSeek no se habla de Winnie Pooh, ¿sabes? Sí. De Winnie Pooh, el osito animado. Sí, es increíble. No se habla del osito animado de Disney, claro, porque el Winnie Pooh se ha convertido en una imagen de burla hacia el presidente Xi Jinping. Entonces, ¿qué pasa cuando esas ideas de la inteligencia artificial en la que uno puede confiar es manipulado por la gente que la creó? Otra vez es un producto, es un servicio y detrás de este producto, este servicio tienen empresas, tienen estados como China y con estas empresas y estos estados tienen una ideología política, económica, financiera. Por ejemplo, otro ejemplo son en los conflictos internacionales donde la IA está utilizando como un instrumento de propaganda. Tenemos una amenaza muy grande, por eso tenemos que verificar, tenemos que respetar al derecho internacional, tenemos que aplicar al derecho internacional, tenemos que aplicar y respetar a los derechos humanos. Y yo creo también que debemos desarrollar, entrenar una IA centrada en los derechos humanos, en el ser humano, para responder a los objetivos del desarrollo sostenible y para responder a causas que necesitamos de resolver. Eso es muy importante. Yo creo que es por eso que los profesionales de la información tienen un punto de vista muy crítico y fundamental para dar un punto de vista diferente, para dar quizás una visión más objetiva de la información y de qué pasa en el mundo. Y otra vez, la IA es un instrumento, es una máquina, no es una persona, no piensa. So debemos que elegir la dirección, debemos controlarla, debemos que verificarla y debemos que implementar a la ley y a las regulaciones. Paola, retomo las palabras que ha dicho Virginie. La inteligencia artificial no es una persona, no piensa, pero se está desarrollando a pasos agigantados. Y una de las cosas que se le reprocha, digamos, a la inteligencia artificial o se le critica, digamos, es que le falta el toque humano, el toque sensible. ¿Piensas tú que en ese progreso acelerado, en ese desarrollo acelerado que tiene la IA, en algún momento se le van a imprimir emociones a la IA para que pueda, ¿no? Es verdad, y creo que si ustedes han tenido oportunidad de conversar con ChatGPT, creo que ya las respuestas son bastante humanas, digamos, entre comillas, ¿no? Pero no avanzamos hacia eso, hacia las emociones, hacia la sensibilidad de la IA. Pues yo creo que hasta la fecha la inteligencia artificial logra replicar esas emociones muy bien. A veces demasiado bien, precisamente. Ya me ha pasado que yo hablo con inteligencia artificial, le pregunto cosas y me responde de una manera muy bonita. Y yo digo, wow, me halaga. Pero precisamente esta inteligencia artificial con los datos
que se utiliza para entrenar estos modelos, esta tecnología, se trata de que utilice un cierto tono para que uno se sienta muy cómodo, ¿verdad? Para que uno lo siga usando. Así que es muy posible que dentro de unos años venga una inteligencia artificial que se llama AGI, inteligencia artificial general creo que es. Y básicamente esa inteligencia artificial va a tener esta capacidad de no solamente hacer lo que hace hoy, pero también de simular la manera que piensan los humanos, como ese espíritu crítico, esas emociones, pero no estamos ahí. Hasta la fecha no estamos ahí, y yo creo que lo más importante es nunca olvidar que estamos hablando con un modelo que al final lo que hace es predecir. El único propósito de la tecnología detrás de la inteligencia artificial es poder predecir la próxima palabra. Entonces, cuando uno trabaja con una inteligencia artificial, por ejemplo, en el trabajo, hay que entender que uno la puede usar como si fuera un asistente, como si fuera alguien que te ayuda a hacer las cosas que tú no quieres hacer para poder ocuparte en la parte calitativa del trabajo. Así es como yo lo veo. Muy bien. Por ahí en internet la gente dice, yo lo que quiero es que la inteligencia artificial lave los platos, lave el baño, limpie el piso, etcétera. Y yo me encargo de la parte intelectual y artística. Eso sería maravilloso, ¿cierto? Eso sería maravilloso, sí. Quiero terminar con una pregunta para los tres, para que terminemos con esperanza y en un tono positivo, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades humanas irreemplazables por la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a permanecer? A pesar de que la inteligencia artificial se desarrolle de manera acelerada y gigante, ¿qué es lo que vamos a mantener nosotros como humanos? Yo diría el common sense, el sentido común, la empatía y una ética. La IA, lo importante es saber quién está atrás. Cuando compras un libro, por ejemplo, deberías, espero que la gente lo hace, saber quién escribe el libro antes de leer el libro, igual por un artículo de prensa. Pues es igual con un ChatGPT, por ejemplo. Tienes que saber quién está atrás para saber qué va a pensar. No es esa opinión de algo, de datos, de gente, pero esa opinión de algo. Virginie, ¿cuáles son esas capacidades humanas que no pueden ser reemplazadas por la IA? La capacidad de imaginar, de creer realmente, de sentir, de amar, y nuestros valores y el alma del mundo. Es una cosa preciosa que una máquina no tiene. Con esas palabras terminamos este programa en Primera Plana sobre la inteligencia artificial, amenaza o aliada. Gracias por acompañarnos a través de Radio Francia Internacional y France 24. Hasta la próxima, amigos. Merci beaucoup. Au revoir.